Muy buenos días. En el programa Palabras al Viento de Radio Poesía buscamos crear lazos de fraternidad entre todos los pueblos y todas las naciones, realzando las voces de todos los creadores en todas las modalidades artísticas. Sean bienvenidos como siempre. Soy Jorge Eliezer Triviño Rincón, originando desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, y para todo el mundo. Muy buenas tardes. Estoy conversando en este momento con Ebert, un escritor cubano. Además, cuenta cuentos, trabaja en la parte digital. Es una persona multidimensional, tiene una cantidad de cosas que maneja. Y desde Canadá estamos comunicándonos con él vía Zoom, de manera que le damos la bienvenida a Ever. Inicialmente le pregunto a Ever, por favor, cuál es el nombre completo suyo, su nacionalidad, ya sabemos que es cubano, en qué lugar nació y ya hablaremos de otros aspectos. Ever, bienvenido a Palabras al Viento de Radio Poesía. Esta es una conversación extraordinaria, maravillosa, con un gran escritor cubano. Oh, bien, gracias, Jorge, por la invitación. Y no importa que esté en Canadá o en Alaska, soy cubano, no puedo ser diferente. El frío, el amor por mis raíces, no permite que me congelen aquí en Canadá. Gracias por la invitación. Bueno, listo. Su nombre completo, qué lugar de Cuba nació, hace cuánto tiempo. Cuéntenos, Bueno, por favor. bueno, yo nací en La Habana, bueno, la capital de todos los cubanos, pero he desarrollado toda mi carrera artística, bueno, allá en Cuba, porque ahora estoy en Canadá, allá en Cuba, en Matanzas, que Matanzas es como considerada en Cuba la Atenas de Cuba, la cuna de la rumba, donde más encuentra raíces Ay, africanas. por Dios. Sí, bueno, y exactamente, eso es una población pequeña, rural, urbana. No, no, Matanzas es una de las ciudades que más población tiene. Bueno, Matanzas está entre La Habana, la capital, y Varadero, que es el mayor polo turístico. Entonces, que nosotros los matanceros decimos fatalidad geográfica, porque entra en turismo. Y la capital, que casi siempre tiene control de las cosas culturales, políticas. Matanza, pobrecita, está en medio, pero la cultura es lo que ha hecho que Matanza se sostenga. Ya. Ese término matanza, me imagino que ahí surgió la Sonora Matancera. Ella surgió Mm, exactamente allá, Everett. sí, la Sonora Matancera en Matanzas, pero normalmente, y cuna del danzón, no se nos puede olvidar Matanzas, la cuna del danzón. ¿Ya? Es que no es México como muchos dicen, no es México, mucha gente dice, el danzón es de México, no, es de Matanza, lo que en México, en esa época, sí, México le da mucha promoción al danzón, mucha, incluso más que en Matanza, pero Matanza, la Sonora Matancera es de Matanza, aunque pues ellos que tenían integrantes de todas partes de Cuba, porque donde quiera que haya fiesta, rumba, amor y arte, ahí está el cubano, pero también el término matanza viene por una matanza de indígenas que ocurrió en la bahía de Matanza. Los españoles masacraron a unos indígenas en la bahía de Matanzas y por eso viene el nombre Matanzas. Uf. Bueno, qué bueno que nos da esos conocimientos de historia que además son muy Mm, valiosos para nuestros radioescuchas, o para mí mm, también porque no los conocía. mm, Bueno, ya. de sus gustos en Cuba, ¿qué tipo de música le gusta a usted? ¿La salsa, el son? Y lógicamente, ¿qué tipo de canciones o a quién le parece usted que ha sido un gran intérprete de la música cubana o a quién admira Ebert? Bueno, yo como ser humano y artista, a mí me enseñaron a consumir
todo tipo de música, no solamente cubana. Es decir, que lo mismo consumo Carlos Vives, que bueno, ya hablando que está hablando de Colombia, en Matanzas consumo a los Bambán, que es un grupo de salsa, quiero decir que realmente en mi gusto yo consumo todo tipo de música, porque creo que todo tipo de música tiene su valor, tiene su mensaje y te ayuda a crecer como ser humano, pero realmente consumo todo tipo de música, ya Ujú. sea cubano o no. Quiero decir, Eh, ¿De dónde surgió el deseo suyo de vincularse con con la cultura o en este caso con los escritos, con, bueno, con todo tipo de literatura? ¿Quién lo motivó? ¿Qué lecturas lo motivaron, Ever, para iniciar? ya, bueno, mi padre pertenecía al mundo del arte. Mi padre fue historiador de la ciudad de Matanzas y mi padre fue uno de los que iniciaron los estudios africanos en Matanzas, y mi madre era poetisa y Mm. instructora de danza. De hecho, mi primer libro que estaremos hablando después fue con mi madre, Emil Ara, Pequeña Historia para Soñar. Y creo que mis padres siempre desde pequeño, muy poco a poco, sin forzar, porque a veces los padres queremos que los hijos hagan nuestras mismas profesiones y a veces no siempre es así, pero ellos simplemente sin forzar, sino invitándome poco a poco a las actividades, a los eventos culturales, leyéndome los clásicos. Yo crecí con los clásicos y no clásicos, ya, y creo que poco a poco ellos fueron sembrando esa semillita, y lo que al principio comenzó como un juego, como un hobby, aunque la literatura es un juego, pero serio, con el tiempo, bueno, simplemente surgió, que es algo que simplemente fluyó, que no fue forzado, y ahora aquí estoy, amo lo que hago, y así fueron los comienzos sin forzar. Bueno, para no dejar en el anonimato a sus padres, Ebert, cuéntenos el nombre de su padre, de su señora madre, que es muy importante además que no quede en el anonimato sus padres que lo incitaron a esta cuestión de la cultura y que lógicamente trabajaron por la cultura cubana. Ya, ya. Bueno, mi madre se llamaba Gladys Felicia Gutiérrez Rodríguez. Bueno, lamentablemente falleció en el 2009, pero todavía el espíritu, su espíritu está en mí. Como dije, era poetisa, instructora de danza. Hicimos un libro juntos, Emil Hará, Pequeña Historia para Soñar, pero también ella hizo libros, participó en antologías, participó en festivales. En el caso de mi padre, digo padre porque para mí padre que cría, pero para mí era, en fin, era mi padrastro. Era esa palabra, padrastro. A ver si me suena un No poco. es Ay, nada, no es nada ay. agradable. Exactamente, fue un padre, por eso Sí. siempre lo considero como mi padre, Ajá. porque que como dije, fue historiador de la ciudad de Matanza, también tiene varios libros, fue etnólogo, antropólogo, y también tiene varios libros en la temática afrocubana, y también entre ellos dos juntos me crearon poco a poco, como dije, sin forzar, con la técnica del amor. Bueno, lo Pero, moldearon definitivamente. Hicieron de usted una escultura maravillosa, uniendo la etnología, esa otra parte cultural. Hicieron una labor magnífica con usted, digo yo, ¿no? gracias. Sí, pero sí que sembraron la semillita, y después yo simplemente la regué con el agua de la vida y el tiempo, y por eso son los resultados. Bueno, cuéntenos de su primera escritura, la primera obra, cómo surgió, de dónde surgió y quién le colaboró para que fuera un hecho real, físico, ya la concreción de ese libro, Ebert. Bueno, como dije anteriormente, mi primer libro fue, no lo dije anteriormente, mencioné el libro. Mi Mm. primer libro fue Emil Ará, Pequeña Historia para Soñar, que, bueno, que escribí junto a mi madre. Bueno,
La historia de este libro es simple. Mi madre, para dormirme, ella me leía estas historias, pero como en cierta forma, al yo nacer, ella como empezó a ser más madre, artista, relegó un poco su carrera. Entonces, yo terminé el libro. Ese fue mi primer libro. Y como estábamos ya en el mundo del arte, ella trabajaba en la Casa de la Cultura, entonces el libro se hizo físico y el libro se publicó en el 2004, pero hace poco, en el 2022, se hizo una reedición con una editorial de Dinamarca, Saga Egmont, y ese fue mi primer libro, Emil Ara. Es decir, hablé de mi identidad cultural, la identidad cultural africana. Y creo que para mí fue un buen comienzo para empezar la literatura. Bueno, de inicio, usted y yo hablábamos de la portada tan hermosa de ese libro. Cuéntenos, ¿quién le colaboró con la, el dibujo de esa portada tan bella, que por cierto es encantadora para cualquier persona que sea amante de los libros? Pero bueno, como dije, esa portada, bueno, es una reedición, como dije, del libro que hice en 2004 y lo hizo el ilustrador, no puedo pronunciar el nombre porque es un nombre, imagínate, Darés, pero es uno de los ilustradores de esa editorial, la saga Edmond, que les gusta el libro, porque es una editora, es una editorial que está buscando como el rescate de a pesar de estar en Dinamarca, tiene muchos productos en español, Sí. porque quieren rescatar las culturas de muchos latinos que se encuentran en Europa y no saben que se encuentran en Europa y fuera de Europa, pero en fin, rescatar esa cultura latina que a veces como inmigrantes, ya sea en Europa o en Canadá, no encontramos dónde lo publico. Entonces es una editorial que le da voz a los que no tienen voz de esos países desarrollados. A veces se imaginan culturalmente. Ujú. Bueno, ya hablamos de ese primer libro, pero me interesa también saber de qué manera las razones por las cuales usted emigró de Cuba hacia otros lugares y lógicamente que nos cuente en qué lugares ha estado. Ya sabemos que está en este momento en Canadá, pero cuéntenos todo ese periplo que ha pasado usted durante ese tiempo después de que Mm. salió de Cuba y cómo quedó en ese momento Cuba, qué cosas sucedían por esa época en que usted salió de la isla. Bueno, Cuba es un lugar muy diferente de lo que tuve a los periódicos. Claro, una isla muy bella, lindas palmeras, las mejores piña coladas, me gustan las piña coladas cubanas. Son mejores y son más baratas. Eso ya es publicidad, de verdad. Bueno, Y no, pero te digo, Cuba ha cambiado mucho, ya sea en el sentido político, literario, cultural. Eh, yo me casé, estoy casado con una canadiense y al final ella dijo, bueno, Ever, en Cuba yo no puedo vivir por esos problemas que hay en Cuba y sobre todo países muy diferentes. Y por eso emigré aquí y estoy en Canadá porque me casé. Y Cuba ha tenido muchos cambios, lo cultural, lo social, lo político, como dije, pero para mal, que todavía yo creo que se encuentra en un túnel y no quiere alcanzar la luz. Y para un artista actualmente en Cuba se hace muy difícil crear, y se hace muy difícil crear porque siempre existe la censura, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. En Canadá también hay censura, en todas partes hay censura. La censura es simplemente una persona que no te entiende y en vez de entenderte y sentarse a conversar contigo, prefiere bloquear tu creación en vez de llegar a un entendimiento, donde quiera. Y eso es lo que ha pasado en Cuba últimamente. Emigro para acá, para Canadá, y en el 2020, emigro para Canadá, quiere decir que yo llevo aquí hace poco, hace hace poco, Ever. poco, hace poco, salí con la pandemia Sí. y me llegué aquí para
otra pandemia que decir el tiempo. Al principio de la pandemia, no tan al final, al principio, marzo, por ahí, emigro para acá. Pero aquí en Canadá me ha pasado algo muy curioso. Siempre uno cuando llega a un país como inmigrante, y sobre todo como un inmigrante artista, se pregunta, ¿mi arte gustará? ¿Cómo se consume? ¿Cómo es el arte aquí canadiense? ¿Cómo es la cultura aquí canadiense? ¿Me asaltarán? ¿Me discriminarán? ¿Me dicen que sí, que no? Pero mi arte ha sido bien aceptado, porque quizás sea porque yo soy de la filosofía que digo que el arte no pertenece a un lugar en específico, el arte pertenece al mundo. Lo que cambia son los contextos, quizás algunos contextos, pero en todos los lugares tú amas, en todos los lugares tú odias, en todos los lugares te comunicas o no, en todos los lugares tienen problemas, son los mismos seres humanos. Y Canadá me ha aceptado bien mi arte, he ganado algunos premios, algunas subvenciones, he participado en muchos eventos en un año, en casi 2 años que, no, 2 años casi que llevo aquí. Y ha sido un buen recibimiento que me ha como que sorprendido. Y una de las instituciones que ha ayudado, porque todavía aquí en Canadá existen instituciones, es Spani Arts, una institución en Calgary, que es donde radico, que ayuda al público, que ayuda a los artistas profesionales, porque Spani Arts cree en que dice, no, como latino tienes algo interesante que mostrar y nosotros te damos el espacio, porque todavía a través del arte podemos demostrarle a los canadienses y a los no canadienses, porque estamos en lo virtual, que ser latino, en mi caso, ser cubano, es más que salsa, bellas mujeres, las llamadas mulatas, y tomar piña colada. Y eso es lo que me gusta. Y sigo con la piña colada y comercial. Sigue haciéndole publicidad a la piña colada. A Eh, veces buscamos patrocinadora con la piña colada, ¿no? Óigame, Ever, ¿qué, ¿qué es lo que más les encanta a los canadienses de los hispanos? ¿Qué es lo que usted ve como artista que valoran los canadienses? Bueno, aquí en Canadá, te digo, cuando mencioné espanear y lo que hacían para cambiar la visión, es porque aquí en Canadá tienen una visión distorsionada del latino, tienen una visión distorsionada de Latinoamérica y todavía siguen viendo a Latinoamérica como Latinoamérica al principio de la colonia, de la conquista, y hemos evolucionado mucho para eso. Quizás se deba también de que, bueno, no solamente pasa en Canadá, quizás se vea como un país del primer mundo, que solamente sigan viendo a Latinoamérica como algo que, no todos los canadienses, algunos canadienses, porque creo que el canadiense artista está más abierto a colaborar y a conocer la cultura, pero todavía te encuentran canadienses que no saben qué es Latinoamérica. Incluso ellos a veces mezclan. Ah, no, sí, tú eres hispano. No, no, yo soy latino. Entonces, que hablamos español, sí, porque nuestra madre patria, Sí. España, vino y nos conquistó, pero no, España es España. Ser hispano es una cosa. Sí, porque aquí, por ejemplo, se celebra el Día de Hispanoamérica. No, porque es lo mismo, no, no es lo mismo. No es. Tenemos puntos en común, pero puntos que nos separamos. Mm. Y todavía respecto a Latinoamérica hay esa visión errónea. Por eso yo siempre defiendo la identidad cultural en mis escritos. Bueno, de hecho recuerdo algo, una situación simpática, que me lo dijo un profesor universitario, no voy a decir la universidad, ¿ya? Sí, para que después no dice que demanda, difamación, no, 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 no. ¿Ya? Que me dijo en tono de, yo primero pensé que era una broma, pero después me di cuenta de que no. Me comentó de que, Cuba y Brasil, los cubanos y los brasileños son amigos porque son vecinos. Y Ah, me quedé así, Dios mío, pero es un desconocimiento de y la entonces parte total, geográfica. total, no, no, total, ya.
No creo que era profesor de geografía, pero bueno, además que, ya, o si no, ya, entonces yo le enseñé el mapa, mira, muy sutilmente, sin llegarla, porque sucede. Yo digo que también uno trata de abarcar todas las áreas de conocimiento, pero no la abarca todo, todas las áreas de conocimiento. Uno se especializa en una área determinada o áreas. Eso Le es enseño muy imposible. sutilmente en mapa, mira dónde está Cuba, mira Brasil, Sudamérica. Ay, pero ese es ahora, porque antes eran vecinos. Quiere decir que, y yo me reí en ese momento, pero pensé, wow. Y cuando va a otros temas, ves que tiene esa visión de Latinoamérica muy distorsionada. Y por eso yo creo que se hace muy importante que los artistas latinos, a través del arte, le digan, esta es mi cultura, te interesa, porque también a veces otras cosas, lo que pasa aquí con la cultura, cuando llega un artista latino que a veces no quiere, como dije, yo he triunfado mucho porque yo defiendo mucho mi identidad cultural y siempre mi identidad cultural y, y cuando veo, y aquí en Canadá, a pesar de ser un país multicultural, a veces ve como que intenta imponer su cultura. Y eso está mal, yo creo que lo que hay que crearle es un puente cultural en vez de muros. Y eso es fin, a modo general, lo que está sucediendo en Canadá. A veces tú llegas y te dicen, no, esa cultura no es canadiense. Y al final yo digo, pero bueno, si Canadá es un país multicultural, no se puede hablar de una cultura canadiense en general. Todo país es un país multicultural, todo país del Sí, mundo. señor. Entonces yo creo que estamos en tiempo que los artistas latinos deberían respetarse un poco más como seres humanos, como artistas, y mostrar nuestra realidad. Si les gusta nuestra realidad cultural, te gustó. Si no te gustó, bueno, tu problema, pero no la puedo cambiar. Es mi realidad, porque la cultura política, ese modo, a grosso modo, lo que intento decir a grosso modo es que en Canadá tú puedes concebir cualquier tipo de arte, porque hay países, hay personas de cualquier país del mundo, y eso para un artista entonces te permite trabajar de cualquier punto de vista, porque tienes para todas partes. Es decir, que no es exactamente concreto Canadá. Y como te dije, mi filosofía es que mi arte pertenece al mundo, no pertenece a Canadá. Evert, ¿y el idioma como barrera ha tenido problemas de ese tipo o usted ya habla ya el idioma inglés o el francés? ¿Cómo se defiende usted allá en las charlas de literatura y en las diferentes actividades culturales que usted realiza? No, no, yo en fin yo lo hago, bueno, yo hablo inglés, hablo francés, hablo un poco italiano, bueno, y hablo español y eso. Pero ¿qué pasa? Yo creo que yo siempre en mis proyectos, yo lo estoy haciendo, como dije, yo prácticamente me he mudado a lo digital, porque con todo este tiempo de encierro uno tuvo que hacerlo, o si no, no sobrevives. Yo siempre, yo estoy trabajando en lo bilingüe, porque al final yo siempre digo, sí, estoy viviendo en Canadá, pero mis productos, bueno, el producto de temática afrocubana, de temáticas latinas, sí, sí, porque como es digital, simplemente yo tengo que hablar para los dos públicos, no solamente para el público canadiense. Sí, porque un ejemplo, yo hice un proyecto que se llama Cuba que linda es Cuba, bueno, Confesión de un cubano sin miedo, basado en mi libro Cuba que linda es Cuba, y las personas me preguntaron, ¿por qué en español? Porque es en español Sí, con subtítulos en inglés, pero ¿cómo? ¿Y qué pasa con los cubanos o con los latinos que tienen a veces situaciones políticas y culturales similares que simplemente los voy a dejar? Entonces, trato de ser bilingüe. Y además, una gran población hispana aquí no, hispana y latina, porque también españoles, pero es más latinos que españoles. Y entonces yo creo que esa población se merece también que le lleve los productos.
Y también digo también como una cuestión de identidad. Sí, hablo inglés, hablo francés, pero también hablo en español, como también una forma de defensa de identidad cultural y una forma también de intercambio. Esta es mi lengua, esta es mi cultura, esta es mi identidad. Porque si no, entonces prácticamente erradicas su identidad Sí. totalmente. Aquí yo me he encontrado latinos artistas que no quieren hablar español. No, es que ¿Cómo? tiene que ser, es que yo estoy aquí en Canadá, no, sí, pero el español es tu lengua. No puedes olvidar tu lengua, no puedes olvidar tu yo. Porque incluso aunque estés 20 años aquí en Canadá, siempre aparece alguien que te diga, que te dice, tú no eres de aquí. Todavía Sí, hay ese, por lo tanto, se hace tan importante defender tus raíces, tu cultura desde lo que hagas desde el punto de vista artístico, ¿o no? y además el pensamiento nuestro es latino. Definitivamente, Exactamente. por más que hable inglés, hable francés, uno seguirá sintiendo como latino. Y Exacto. lógicamente esas raíces son muy, pero muy valiosas. Bueno, Ever, cuéntenos además de sus otras obras y, y de sus actividades culturales, cómo llegó a que en Dinamarca Mm. publicaran el libro, hicieran la edición del libro, quién se motivó. Cuéntenos un poco más, Ever, por favor. Bueno, en el 2000, bueno, yo estoy aquí en 2020, en el 2021 yo gané con mi proyecto Cuba, que linda es Cuba, Confesiones en Cubanos sin Miedo, que este proyecto toma como base algunos cuentos de mi libro Cuba, que linda es Cuba, que se publicó en Miami en 2020. Este proyecto es particular porque este proyecto mezcla el teatro con la animación, hace esa mezcla, ¿eh? Y ese proyecto se presentó en un evento que se transmitió por Zoom. Ya, ¿eh? Bueno, entonces la conferencia, una de esas personas, una de esas personas vio el proyecto y me contactó, ¿no? Me gustó tu proyecto, qué bueno que a pesar de estar en Canadá, mira cómo tú defiendes y hablas de la otra realidad cubana. Me contactó y de eso, ¿qué pasa? En la editorial de Dinamarca no solamente yo voy a publicarle Milará, ya se lo he publicado Cuba, que linda es Cuba, y otros libros, y están ahora en proceso de hacerlo audiolibros, pero el contacto vino a través de Facebook, las tecnologías. Otra vez más, tenemos que darle gracias porque han reducido las barreras geográficas. Y a partir de ahí salió ese contacto y me hicieron la propuesta. ¿Qué han dicho o qué receptividad ha tenido la obra pues en Europa? Me imagino que mucha, porque Europa de todas maneras está muy interesada en conocer acerca de Latinoamérica. Están muy interesados en las publicaciones de Chile, Argentina, Cuba, Sí. México, Venezuela, en todo el mundo. Y en su país, en Cuba, ¿ha tenido alguna receptividad o ha sabido usted de que aprecien esas obras que usted ha hecho, Ebert? Bueno, en Cuba yo publiqué un ejemplo. Milará, como sabía, yo publiqué en Cuba. En Cuba yo tengo publicado 3 libros. Milará, Pequeña Historia para Soñar, La Gran Carrera, La Gran Carrera, que es una versión teatral de uno de los cuentos de Milará, y tengo publicado Cosas de un niño grande. Cuba, que linda es Cuba, entre comillas, porque entre interrogación, por supuesto que no lo publiqué en Cuba, no estuviéramos hablando aquí, Está estuviera bien. el hotel que estuviera en el hotel que nadie quiere visitar. Y, y, y para que tú veas, entonces, ¿qué pasa? Por eso estoy aquí ahora en Canadá y se hace muy difícil. En Cuba, ellos no aprecian mucho el ebook, están con la literatura tradicional impresa, entonces se hace muy difícil que tú conozcas sobre los autores cubanos, porque antes de yo venir para Canadá tenía una carrera de 16 años
y casi nadie es. Entonces, aquí en Canadá en estos 2 años me he vuelto más internacional que todos los años en Cuba. Pero por eso, porque Cuba está aislada. En Cuba tuve buena recepción con mis otras obras, respecto a esta última Cuba, qué linda es Cuba. Como yo lo hice un proyecto audiovisual, Sí. mucha gente sí, me gustó. Otra gente no, que eso es mentira. Dice, bueno, incluso tuve sí, porque al final yo como artista, yo respeto que el hombre piensa como vive. Y si yo hablo de una cierta situación de la que tú te estás beneficiando, por supuesto que es mentira. Entonces ahí es donde está, pero también respeto tu posición, Javier. Claro. Respeto tu posición, tú respetas la mía, juntitos vamos a crear un puente de entendimiento. Y ya. Bueno, si no quieres estar en entendimiento conmigo, bueno, tú estás en Cuba, yo estoy en Canadá, bueno, te bloqueo en Facebook y no hay problema. Yo No siempre pasa nada. utilizo, yo siempre utilizo la cuarta pared del teatro, lo que te Sí. molesta y te hace sentir mal, esa energía negativa para la pared. Eh, eh, Como tengo paredes, tengo unas cuantas paredes, eh, Debe tener ya. 20 o más. Entonces, en el caso de esa obra, en el caso de las obras, un ejemplo, africana, Emil Ara, incluso la gran carrera incluso ha sido bien recibida en Canadá, como fue parte de una subvención que ganó, ha participado en varios festivales en Canadá, incluso hace poco participó en un festival en Nueva York, un festival latino que se llama The One. Fui el único, representé a Canadá porque fui el único, aceptaron esa obra por encima de muchas obras que presentaron. Fui el único canadiense que participó, ¿no? Participé por la parte africana y han tenido buena esa recepción. Y en caso de Cuba, que linda es Cuba, te digo, la recepción ha estado dividida. Algunas Lógico. personas que sí, porque es por la visión que hay, pero bueno, pero al fin, uno sabe entonces que uno realmente se preocupa cuando nadie habla de tu obra. Tú dices, oh, pero cuando habla, la persona habla, tú dices, bueno, el proyecto tiene un mensaje, está provocando reacción en las personas. Así es más o menos El nombre de Emi Lara, de qué trata o de dónde surge, o cuéntenos ese nombre. Es muy interesante, es un título corto y es muy interesante, pero nosotros los profanos deseamos saber de dónde surgió Ever, pero ese bueno, nombre. mí, en lenguaje yoruba, significa mío o mía, y Lara significa historia o narración. Por lo Ah, tanto, Emi Lara, pequeñas historias para soñar, y juego con ese título. Yo siempre digo a las personas que en realidad no son leyendas, son basados en leyendas que pasan de boca en boca, como hay muchas tradiciones en muchos países como México, que pasan de boca en boca estas tradiciones, estas enseñanzas, y por eso se están perdiendo muchas culturas y lenguas. No son leyendas porque no son leyendas porque las leyendas te pueden encontrar con esos dioses inaccesibles, perfectos, no se equivocan, o tienes que cumplirlo, te castigo. En Emil Ara no. Emil Ara primero es basado en la religión, digo religión afrocubana, porque si digo religión africana sería un error, porque África se proyectó a diferentes lugares de América, incluso Estados Unidos, y se proyectan de forma diferente. Por eso hay que decir religión afro-brasileña, religión afro-venezolana, afro-colombiana. Incluso en México hay pequeños también, hay en México. Entonces, y digo dioses, y digo por qué digo que no son entonces leyendas, porque en Emil Ará, mis dioses afrocubanos ríen, lloran, hacen trampa, le gusta tener 3 y 4 mujeres, quiero decir, porque en esos viajes que tuvieron entre el Orun, que es la religión afrocubana, como el cielo, y la tierra, en esos viajes intergalácticos, absorbieron nuestros defectos.
Y por eso es que digo que no son leyendas. A pesar de que dice que es infantil, yo nunca lo he visto para infantil, yo siempre lo he visto para todos los públicos, que cuando hablas de identidad y de tradiciones es para cualquier tipo de público. Pero si me dicen un público, digamos que infantil, pues estoy pensando de 8 años para arriba, pero en este mundo tan moderno que te encuentra un niño de 4 años que agarra tu celular y empieza a configurarlo y nos hace una cuenta de Facebook porque es menor de edad. Quiero decir, también puede ser para ese niño. Y también Emil Lara, un homenaje a mi madre, como dije, lo hicimos juntos. Es también una forma de dar otra visión de la cultura afrocubana, porque prácticamente lo que estaba pasando en Cuba era que la gente prácticamente lo que estaba eran copiando las leyendas y poniéndole un libro. Dice, no, 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 la leyenda no es tuya, Sí, sí, es verdad. tienes que recrearla. Sí, claro. Entonces yo lo que hago es llevarlo un poco al contexto. Pocas veces yo creo que también que a veces en estos tiempos se lleva a veces la leyenda tan pura que es importante, pero también tienes que tener en cuenta tu contexto, cómo tú Claro. llevas esa leyenda al contexto. Y además Entonces, le debe dar un lenguaje más bonito, más accesible, más encantador. ah, Eso hay que no, hacer. no, exacto. Pero la gente normalmente en Cuba prácticamente está sucediendo. Hay, su, hay, su, hay sus casos que no, pero normalmente lo que se está haciendo es cojo la leyenda, hago un libro y tú dices, no, no, eso no es tuyo, tienes que darle un tratamiento. Y también separar también lo religioso de lo cultural, Ujú. que están junticos, pero cuando tú estás llevándolo ya al hecho artístico, lo religioso puede estar ahí, pero también tiene que darle otro movimiento, porque ya no estás en un rito ni una celebración religiosa, estás haciendo. Ujú. Y esa es la idea con mi Lara, darle otra visión a la cultura afrocubana para cualquier tipo de público y sacarlo, sí, romper los estereotipos. Qué bueno. Bueno, es muy interesante esta primera parte, Ever, a la cual le agradezco. En unos minutos nos volvemos a conectar. Por favor, Mm, prepare su material. mm, Yo le avisaré y en póngale 10 minutos para que ya. retomemos la charla, nos lea sus textos y le podamos compartir a la audiencia de Radio Poesía de Palabras al Viento, Ever. Muchas gracias. No, no, muchas gracias.